Bueno, vamos a hacer la orientación para la estructuración de las tablas de amortización que se nos solicita en el punto 1 de la parte colaborativa de la actividad paso 2, evaluar alternativas de financiación y tomar decisiones. El enunciado del punto 1 nos dice lo siguiente. En grupo colaborativo construyen las tres tablas de amortización para las alternativas de crédito propuestas por las entidades Banco A, B y C, determinan la tasa efectiva anual, nominal anual y periódica mensual para cada una de las alternativas de crédito propuestas. ¿Cuál alternativa de crédito es más costosa? ¿Cuál alternativa de crédito favorece la posición de liquidez de la empresa? Justifique su respuesta. Entonces, recordando un poco, para el Banco A se nos da un capital en préstamo de 135 millones de pesos, la tasa de interés indexada al DTF más 600 puntos básicos son 6%. Sin embargo, tengan en cuenta que en la guía de actividades lo que se nos da es un 4%. En ese sentido, ustedes deben desarrollar la tabla de amortización con la tasa del 4% y aquí en este video se está haciendo con un 6% debido a que es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nos remitimos a la plantilla individual que fue trabajada en la fase anterior, esta tasa de interés de TF más 6% trimestre anticipado es un 11,03% en términos efectivos anuales. Aquí ya tenemos la tasa de interés efectiva anual que se nos solicita en el enunciado del ejercicio. Esta tasa de interés ustedes ya la han calculado desde el desarrollo de la parte individual. Aquí se nos está solicitando nuevamente en la parte colaborativa. Ahora también nos piden la tasa de interés periódica mensual. La tasa de interés periódica mensual, entonces simplemente utilizamos la fórmula para el cálculo de la tasa de interés periódica mensual, que es la unidad más la tasa de interés efectiva anual, elevamos, abrimos paréntesis, 1 sobre 12. Finalmente restamos nuevamente la unidad y colocamos este valor que está en términos decimales, lo pasamos a su equivalente porcentual con el formato de Excel y nos da que en términos porcentuales esa tasa de interés sería 0,88% periódico mes vencido. También nos piden la tasa nominal anual mes vencido. Entonces simplemente es multiplicar la tasa periódica mensual que ya calculamos por 12 meses. Aquí podemos ver la diferencia entre una tasa que no se ha capitalizado, como es esta nominal anual capitalizable, no se ha capitalizado, mes vencido 10,51%, a una que ya se capitalizó. La efectiva anual, que es del 11,03% y es la tasa que efectivamente nos va a cobrar el banco. Ahora recordemos que según el enunciado del ejercicio, el Banco A nos ofrece un periodo muerto de 12 meses, pues lo vamos a colocar aquí, 12 meses, y el periodo de amortización es la diferencia entre el plazo y el periodo muerto, 48 meses. Ahora revisemos el capital a amortizar. ¿Qué es el capital a amortizar? Pues bien, en el periodo muerto no se está haciendo pagos de intereses ni abonos a capital. Al no hacer pagos de intereses, esos intereses se van a acumular. Entonces, ese proceso de acumulación de intereses, dado ese periodo muerto, debemos reconocerlo, ¿sí? Y para ello entonces vamos a llevar a valor futuro esta cantidad de 135 millones. ¿Para qué? Para reconocer los intereses que se están generando durante esos 12 meses de periodo muerto y que nos están pagando. Entonces vamos a utilizar la fórmula del valor futuro, vamos a tomar el valor presente que sería este capital en préstamo, vamos a multiplicar por
1 más la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? La tasa de interés periódica mensual. Estamos hablando en términos de meses y la tabla de amortización también la vamos a estructurar en meses. Entonces vamos a usar la tasa de interés periódica mensual y elevamos a ¿cuánto tiempo? Pues a 12 meses, pues este periodo es de 12 meses, este periodo muerto. Entonces 12 meses y damos Enter y aquí tendríamos ese capital a amortizar. Voy a sombrear la tasa periódica mensual en color amarillo, pues va a ser la que vamos a estar usando durante el desarrollo de este ejercicio. La demás tasas simplemente es información adicional y sabemos que estas tasas son equivalentes a esta tasa periódica mensual. Bien, lo único que nos falta calcular es la cuota. Recordemos la fórmula de la cuota, ya la habíamos mencionado en algún video tutorial o alguna asesoría anterior. Esta fórmula es 1 más la tasa de interés elevado a la n por la tasa de interés y debajo 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 y todo eso va a estar multiplicado por el valor presente, que es el capital en préstamo. Pues esta fórmula va a ser la que vamos a utilizar acá para calcular la cuota. Entonces, empezamos. 1 más la tasa de interés, sabemos que es la periódica mensual. Elevamos esto a ¿cuánto tiempo? A 48 meses, porque si bien el plazo es de 60 meses, hay un periodo muerto de 12 meses y realmente el periodo en el que se está haciendo pagos de abonos a capital e intereses es este periodo de amortización que se corresponde a la diferencia entre el plazo y el periodo muerto. Entonces vamos a elevar a 48 y vamos a multiplicar nuevamente por la tasa de interés periódica mensual. Todo eso que hemos hecho aquí arriba, vamos a dividirlo, colocamos unos paréntesis, lo vamos a dividir ¿en qué? En la unidad más la tasa de interés periódica mensual, elevamos nuevamente a 48 meses, que es el periodo en el que se va a estar haciendo el pago de intereses y abono a capital, y restamos la unidad. Todo eso que hicimos aquí abajo lo vamos a encerrar también entre paréntesis. Y finalmente vamos a multiplicar por acá, al inicio de la fórmula vamos a multiplicar por el capital a amortizar, ¿sí? El capital que tendremos que amortizar una vez han transcurrido esos 12 meses. Entonces tomamos ese capital y colocamos el signo asterisco para multiplicar. Y tenemos que la cuota mensual que debemos pagar durante 48 meses es de 3.838.665. Bien, entonces vamos ahora sí a estructurar la tabla de amortización. Recordemos que son 60 meses, entonces aquí en la primera fila de la tabla de amortización vamos a colocar la unidad correspondiente al mes 1. En la fila debajo de este 1 vamos a hacer la suma. 1 más 1 pues va a ser 2 y tendríamos el mes 2 y vamos a arrastrar esta fórmula hasta obtener el periodo 60, que es el plazo de este crédito. Y ya estamos aquí en el periodo 60. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente columna, que es el saldo inicial. El saldo inicial del primer periodo pues es el capital en préstamo. El saldo inicial del periodo 2 es el saldo final del periodo 1.
el saldo inicial del periodo 3 es el saldo final del periodo 2. Y como eso se va a repetir hasta el mes 60, arrastramos la fórmula. Bien, ya hicimos esta columna. Ahora la cuota. Esto es un crédito de cuota fija con periodo muerto. Entonces, como es cuota fija, esta cuota va a ser constante durante 48 periodos. Recordemos que los periodos de amortización son 48 porque durante los primeros 12 meses hay un periodo muerto, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba lógica, vamos a abrir el signo igual, vamos a colocar la palabra sí, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el periodo, vamos a dirigirnos a la columna periodo y seleccionamos el mes en el que estamos. Entonces vamos a seleccionar el mes 1 y vamos a colocar el signo mayor que. El signo mayor que se obtiene con el teclado, vamos a oprimir las teclas al 62 y ahí obtenemos el signo mayor que. ¿Listo? ¿Mayor que qué? Mayor que 12. Porque 12 es el periodo muerto. Entonces, si este periodo es mayor que el periodo muerto, le vamos a decir al cel que nos registre el valor de la cuota fija que hemos calculado con esta fórmula para 48 meses. Pero si esta prueba lógica no llega a ser cierta, es decir, si es falsa, ponemos punto y coma. Si llega a ser falsa, entonces que nos coloque el valor de 0. Y esta prueba lógica tiene sentido, porque durante los primeros 12 meses no debería haber pago de cuotas, es un periodo muerto, ¿sí? Y si es superior a esos primeros 12 meses, entonces sí debemos hacer el pago de esta cuota. Ya con ello formulado, entonces vamos a fijar algunos valores. El valor del periodo no lo vamos a fijar porque se tiene que ir variando periodo tras periodo. Lo que sí vamos a fijar es aquel periodo muerto que se nos señala en esta celda y vamos a oprimir F4. Si la letra y el número correspondiente a la celda está antecedida con estos signos de pesos, entonces podemos asumir que esa celda va a ser fija y la fórmula la va a considerar en cada uno de los cálculos de las celdas. Lo mismo hacemos con el valor de la cuota fija, porque va a ser la cuota constante una vez terminan esos 12 periodos. Entonces vamos a colocar F4 y lo mismo. La letra y el número van a estar antecedidas por el signo pesos. Oprimimos la tecla Enter y vamos a arrastrar esta fórmula hasta llegar al periodo 60. Seleccionamos la columna y le colocamos aquí en formato moneda para mejorar la presentación de la información. Al fin y al cabo son cifras financieras. ¿Qué podemos ver aquí? Que durante los primeros 12 meses no hay pagos de cuotas y a partir del mes 13 empieza a hacerse ese pago de esa cuota. Ahora vamos a calcular el interés. El interés va a ser el producto de el saldo inicial por la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? La tasa de interés periódica mensual, porque la tabla de amortización está estructurada en meses, debemos utilizar una tasa en periodos mensuales. Y esta tasa va a ser constante durante todo el plazo del crédito, entonces vamos a fijarla con la tecla F4. Y aquí están los intereses. Vamos a arrastrar. Entonces podemos asumir aquí que los intereses que se causan en el primer mes por este crédito de 135 millones son de
de 1.182.569 pesos. ¿Qué es el abono a capital? Pues la cuota está constituida por dos partes. Una que son los intereses, que es la compensación que le hacemos al banco, a la institución financiera, por tener este dinero en préstamo y nosotros poder usarlo en inversiones generadoras de valor. Y la otra parte es la parte que va a ir disminuyendo el saldo, el préstamo que nos hace el banco, para que al final del plazo pues ese saldo sea cero. Entonces, si la cuota está constituida por interés y el abono será la diferencia entre la cuota y el interés. Y así para todos los periodos. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay una particularidad cuando se trata de la modalidad de periodo muerto o cuota fija con periodo muerto, que en los primeros 12 meses, una vez diligenciemos la columna saldo final, lo vamos a poder ver mejor. En los primeros 12 meses va a haber un abono a capital negativo, es decir, realmente no estamos haciendo abono, sino que esto se va a ir sumando al saldo final. Vamos a verlo aquí cuando estimemos esta columna de saldo final. Para ello, entonces, para el saldo final vamos a tomar el saldo inicial y le vamos a restar el abono. Pero fíjense, el abono es negativo, estamos haciendo una resta dos veces. Y cuando hay dos signos negativos, menos y menos es un más. Entonces, menos 1.182.569, lo que va a empezar es a sumarse. Y pues esto va a ocurrir de ahí en adelante hasta el mes 12 y de ahí para allá pues va a empezar a hacerse el abono. Vamos a arrastrar esta columna hasta el mes 60. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que este abono negativo realmente lo que está haciendo es sumarse a ese saldo inicial periodo tras periodo, hasta que en el periodo 12, ¿qué vamos a tener? Fíjense, en el periodo 12 va a coincidir con el capital a amortizar, 149.894.892. Realmente cuando empecemos a hacer pagos de intereses y abono a capital, no los vamos a hacer sobre el saldo inicialmente pedido en préstamos, sino ese saldo más los intereses que se han acumulado. Fíjense que el abono negativo se corresponde precisamente a esos intereses, porque son intereses que no se han pagado y se van a ir sumando a este saldo inicial hasta que en el periodo 12 ese saldo inicial, vamos a colocar esto aquí en formato de moneda para que sea visible en mejor medida, ese saldo inicial pues va a ser el saldo final obviamente del periodo 12 y sobre el cual vamos a empezar a hacer pagos de intereses y abono a capital, pues realmente va a ser sobre ese capital a amortizar, 149.894.892, que no es más que este saldo inicial más estos intereses que no se han pagado durante estos 12 meses y que sí se han causado y que se van a convertir en un abono negativo que se va a ir sumando periodo tras periodo hasta el periodo 12. Ya en el periodo 13 sí vamos a empezar a hacer un pago de una cuota que va a estar conformada por interés y abono y que sí nos va a permitir ir disminuyendo periodo tras periodo hasta el periodo 60, cuando ya se hace el pago total del crédito, nos va a ir disminuyendo este saldo inicial más estos intereses que se fueron acumulando para así pagar totalmente el crédito. Y listo, entonces ya con ello hemos estructurado la tabla de amortización para la modalidad de periodo muerto. Vamos con el banco B. Recordemos que el banco B, como nos da aquí esta tabla de información, tiene un sistema de pagos de cuota fija con periodo de gracia. Entonces van a ver aquí algunas diferencias respecto al periodo muerto.
Vamos a diligenciar la información de entrada para poder estructurar esta tabla de amortización. Primero, ¿cuál es la tasa de interés efectiva anual? La tasa de interés efectiva anual pues va a ser la unidad más el valor del IPC. Si recordamos, el valor del IPC para el mes de agosto fue el 3,75% y si lo multiplicamos por la unidad más esos 700 puntos básicos o 7% y le restamos la unidad, pues hacemos la combinación de esas tasas. Para así tener una tasa de interés, vamos a colocarla en formato porcentual del 11,01%. Mucho ojo aquí, recuerden que en el caso de ustedes deben hacer estructurar este sistema de amortización con la información que les da la guía de actividades, y la información que les da la guía de actividades no es IPC más 7%, sino IPC más 5%. Aquí yo lo hago con 7% porque se trata de un ejemplo, pero ustedes aquí en esta fórmula en vez de 7% deben colocar 5%. Yo lo hago con 7%, reitero, porque es un ejemplo. Ahora, a partir de esta tasa efectiva anual, vamos a calcular la tasa periódica mensual. Entonces simplemente abrimos paréntesis, colocamos la unidad, sumamos la tasa de interés efectiva anual y vamos a elevar esto a 1 sobre 12 meses, porque en un año hay 12 meses y necesitamos la tasa periódica mensual vencida. Entonces colocamos 1 sobre 12 y restamos la unidad. Y así tenemos la tasa de interés con la cual vamos a estructurar esta tabla de amortización. Esta tasa de interés vamos a colocarla en términos porcentuales y va a ser del 0,87%. La tasa de interés nominal anual capitalizable mes vencido, pues va a ser el producto de esta tasa periódica mes vencido por 12 meses y va a ser del 10,49%. Muy importante tener en cuenta aquí que las únicas tasas que se pueden multiplicar pues son estas tasas nominales y únicamente por la periodicidad que se indica en el apellido de la tasa, que es mes vencido en este caso. Entonces, si es mes vencido, consideramos que en un año hay 12 meses y por eso es que multiplicamos la tasa periódica mensual vencida, que coincide con el apellido de la tasa nominal, multiplicamos por 12 para así obtener la tasa nominal anual capitalizable mes vencido. Si quisiéramos calcular la tasa de interés nominal anual capitalizable semestre vencido, pues se supone que debemos partir de una tasa de interés periódica semestre vencido y únicamente vamos a poderla multiplicar por esa periodicidad, y esa periodicidad nos indica que es semestre vencido. Entonces solamente vamos a multiplicarla por 2 porque son 2 semestres. Como en este caso se trata de una periodicidad mensual, solo podríamos multiplicarla por 12 para así obtener la tasa nominal anual capitalizable mes vencido, que como podemos ver generalmente es inferior a la tasa de interés efectiva anual y solo será igual en la medida en que los periodos de capitalización sean años. En este caso son meses, por tanto es inferior a la tasa de interés efectiva anual. El periodo de gracia. Entonces, la información que nos provee esta tabla de sistemas de crédito es que el plazo es de 48 meses y que hay un plazo antes del primer abono a capital, o lo que sería lo mismo, el periodo de gracia, de 6 meses. Entonces registramos aquí el 6 y ahora el periodo de amortización será igual al plazo menos ese periodo de gracia. Y ese periodo de amortización es el periodo en el que efectivamente se están haciendo abonos a capital.
Tengamos en cuenta que en la modalidad periodo de gracia lo que ocurre es que en ese periodo de gracia solo se pagan intereses, a diferencia del periodo muerto donde ni se pagan intereses ni se pagan abonos a capital. Finalmente, calculamos el valor de la cuota, entonces vamos a utilizar esta misma fórmula que está acá. Fíjense que hay una diferencia importante entre periodo de gracia y periodo muerto. En periodo muerto debíamos estimar un capital a amortizar y en periodo de gracia no lo necesitamos. Y no lo necesitamos porque como efectivamente aquí sí se van a pagar intereses periodo tras periodo y lo que no se va a pagar durante ese periodo de gracia es el abono a capital, entonces esos intereses no tienen por qué estar acumulándose, cosa diferente a lo que ocurría con periodo muerto, donde al no hacer pagos de intereses ni de abono a capital, esos intereses se venían acumulando periódicamente. En este sistema no ocurre esto. Y entonces vamos a utilizar esta fórmula, 135 por 1 más la tasa de interés periódica mensual por la tasa de interés periódica mensual. Todo esto lo dividimos entre ¿qué? Entre 1 más la tasa de interés periódica mensual, elevamos a cuarto. ¿Cuál va a ser ese plazo? Va a ser de 42 meses. El plazo donde efectivamente vamos a hacer abonos a capital y vamos a pagar intereses es de 42 meses, que creo que nos faltó colocarlo aquí. 1 más la tasa de interés elevado a 42 meses por la tasa de interés, cerramos paréntesis, colocamos el signo de división, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés periódica mensual, cerramos paréntesis, elevamos a 42 meses donde vamos a hacer pagos de intereses y abono a capital, menos la unidad y toda esa parte inferior le vamos a colocar paréntesis. Y tenemos que aquí el valor de la cuota es de 3.854.432. El periodo, recordemos que el primer periodo pues es el primer periodo, eso no cambia en lo absoluto. Y el segundo periodo pues será el primer periodo más un periodo. Y el otro periodo pues será el segundo periodo más un periodo. Y así sucesivamente hasta llegar a un plazo de 48 meses. Entonces vamos a arrastrar esa suma que hicimos hasta llegar a 48 y listo. Ahora el saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial? Pues el capital en préstamos, 135 millones. Y el saldo inicial del segundo periodo pues es el saldo final del primer periodo. Y el saldo inicial del tercer periodo pues es el saldo final del segundo periodo y así sucesivamente. Cuota. La cuota va a ser una cuota fija, que es cuota fija con periodo de gracia, recordemos. Entonces aquí vamos a necesitar hacer también una prueba lógica y aquí vamos a colocar la palabra sí y vamos a colocar la prueba lógica y de igual manera como hicimos en periodo muerto nos vamos a remitir aquí a la columna periodo y vamos a seleccionar esta celda y le vamos a decir a Excel, si esta celda llegase a ser superior al periodo de gracia que es de 6 meses, entonces coloque el valor de la cuota que estimamos para 42 meses donde se hacen pago de intereses y abono a capital. Y eso lo vamos a fijar porque va a ser así para todos los 48 meses. Pero si esta prueba lógica, si este periodo no llegase a ser superior a este periodo de gracia, entonces le vamos a decir a Excel que nos coloque un producto. ¿Y cuál va a ser este producto? Pues el producto del saldo inicial por la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? La tasa de interés periódica mensual. Esta tasa de interés también la vamos a fijar con F4.
El saldo inicial sí va a ir variando periodo tras periodo. El periodo pues obviamente va a ir variando periodo tras periodo. El periodo de gracia que está aquí también lo vamos a fijar con la celda F4. Entonces, ¿qué tenemos fijado? Tenemos fijado el periodo de gracia, tenemos fijada la tasa de interés periódica mensual y tenemos fijado el valor de la cuota. Y cerramos paréntesis. ¿Por qué le decimos a Excel que haga esto? Repetimos lo que le estamos diciendo a Excel. Si este periodo es superior al periodo de gracia que va a estar fijado, entonces coloque el valor de la cuota. Sí, o sea, si este periodo supera los 6 meses, entonces coloque el valor de la cuota porque luego de 6 meses ya no hay periodo de gracia. Pero si no, entonces obtenga el producto del saldo inicial por la tasa de interés periódica. ¿Por qué por la tasa de interés periódica? Porque el producto del saldo por la tasa de interés pues va a ser los intereses. Y recordemos que en periodo de gracia se hacen pagos de intereses durante ese periodo. Lo que no se hace pago es de abonos a capital. Y eso es lo que le estamos diciendo a Excel que haga. Colocamos esto en formato de moneda. Y pues esto que se repita durante los 48 meses que dura el crédito. Como podemos ver aquí, durante los primeros 6 meses lo único que va a estimar Excel como cuota van a ser los intereses. Y a partir del 7º mes, pues ahí sí va a colocar el valor de la cuota. Los intereses, pues los intereses van a ser igual a el producto del saldo inicial por la tasa de interés periódica y eso va a ser así para todos los periodos. Entonces vamos a fijar esa tasa de interés periódica con la tecla F4. Voy a subrayar aquí esto en amarillo porque va a ser la tasa que se va a seguir utilizando y vamos a arrastrar durante 48 meses. Siguiente columna, abono a capital. Recordemos que el abono a capital es la diferencia entre la cuota y el interés, porque la cuota está conformada por una parte que es para pagar intereses y por otra que es para ir haciendo abonos a capital. Entonces, abono va a ser igual a cuota menos interés. Y así para todos los periodos. Como podemos ver aquí, a diferencia de lo que pasaba con periodo muerto, aquí no vamos a tener abonos negativos. No se van a ir acumulando intereses porque sí se va a hacer un pago de una cuota durante este primer periodo de 6 meses, que es el periodo de gracia, y ese pago de la cuota solo va a estar conformado por la parte correspondiente a intereses. De abono no se va a hacer pagos de nada, solamente de intereses. Entonces, como si estamos pagando intereses, esos intereses no se van a ir acumulando. El saldo final, reiteramos, es igual al saldo inicial menos el abono. Obviamente el saldo final va a ser el mismo durante el periodo de gracia porque no vamos a estar haciendo abonos, pero tampoco se van a acumular intereses. Vemos que van a ser los 135 millones y de ahí para allá pues ya va a empezar a disminuir porque empieza el periodo de amortización. Hasta que en el periodo 48 pues tenemos un valor de 0. Y hemos estructurado así la tabla de amortización con periodo de gracia. Finalmente vamos a estructurar la tabla de amortización con abono constante a capital. Entonces, el capital en préstamo nuevamente son 135 millones de pesos. La tasa de interés que vamos a utilizar aquí es del 12% efectivo anual. Y pues como la tasa ya está en efectivo anual, pues va a ser la misma. Esa es la que vamos a utilizar, 12% efectivo anual. Y la tasa de interés periódica mensual va a ser igual a la unidad más la tasa de interés efectiva anual. Elevamos eso a 1 sobre 12 meses porque vamos a pasar de una tasa anual a una tasa periódica mensual
y en un año hay 12 meses y restamos la unidad. Ahora bien, esta tasa es periódica mensual, entonces solo vamos a poderla multiplicar por la periodicidad que nos indica ese apellido de esa tasa, que es mensual, es decir, únicamente por 12 para poder calcular la tasa nominal anual capitalizable mes vencido, porque recordemos, las tasas nominales son las únicas que calculamos como una multiplicación. ¿Multiplicación de qué? Pues de la tasa de interés periódica por el número de periodos que indica el apellido, y en este caso pues al ser meses sería 12. Revisemos aquí nuevamente que ocurre lo mismo, la tasa nominal es inferior a la tasa de interés efectiva anual, tasa nominal inferior a la tasa de interés efectiva anual. Si la periodicidad de capitalización fuera anual y en un año, pues hay un año, pues entonces la tasa de interés efectiva anual coincidiría con la tasa nominal. Pero aquí, como el periodo de capitalización es mensual, siempre que el periodo de capitalización sea inferior a un año, la tasa nominal va a ser inferior a la tasa de interés efectiva anual. Pero la tasa de interés efectiva anual es la que verdaderamente nos va a cobrar la institución financiera. La tasa de interés periódica es la que nos va a permitir estructurar la tabla de amortización, la cual está dada en periodos mensuales. Ahora vamos a estimar el valor de la cuota. El valor de la cuota, recordemos que el banco se maneja un sistema de pagos a amortización constante a capital. Sí, entonces lo que va a ser constante aquí no es la cuota, sino el abono que constantemente se va a hacer a capital. Entonces en cuota vamos a colocar simplemente la palabra variable. ¿Listo? Bien, entonces vamos a estructurar la tabla de amortización. En la columna periodo vamos a colocar en el primer periodo pues el 1 porque es el primer periodo, y en el segundo pues va a ser el 1 más la unidad, y en el tercero pues va a ser 2 más la unidad, y en el cuarto va a ser 3 más la unidad, y así sucesivamente durante 72 meses. Bueno, ahora hablemos del saldo inicial. El saldo inicial, pues el saldo inicial del primer periodo, pues es el capital en préstamo. Y el saldo inicial del segundo periodo, pues es el saldo final del primer periodo. Y el saldo inicial del tercer periodo, pues es el saldo final del segundo periodo. Y así sucesivamente durante 72 meses. Ahora la cuota, pues aquí la cuota va a ser diferente la forma en que la vamos a estimar, porque la cuota es variable. Aquí el valor que vamos a tener fijo durante todo el plazo del crédito va a ser el valor del abono a capital. Por tanto, si el abono era la diferencia entre cuota e interés y la cuota está conformada por interés y abono, entonces la cuota va a ser igual a la suma del interés más el abono. Y así para todos los periodos. Aquí no tenemos una cuota fija, por eso es que la vamos a estimar así. El interés, pues como siempre lo hemos hecho, va a ser igual al producto del saldo inicial por la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Pues la tasa de interés periódica mensual vencida, porque esta tabla de amortización está estructurada en términos mensuales. Debemos fijar aquí este valor Q12, que es la columna Q, y la fila 12 vamos a fijarlo con F4, porque la tasa de interés pues va a ser la misma durante el plazo del crédito. Y ahora sí vamos a arrastrar hasta el periodo 72.
Ahora, el abono a capital. Pues el abono a capital es la variable que tenemos definida que podemos mantener constante durante todo el plazo del crédito, ¿sí? Entonces simplemente vamos a tomar el capital en préstamo y lo vamos a dividir entre el plazo. Vamos a fijar esas celdas, la columna Q, fila 9, es decir, la celda Q9 y la columna Q, fila 14, es decir, la celda Q14. Y vamos a definirla así para todo el plazo del crédito. Y finalmente el saldo final. El saldo final es igual al valor del saldo inicial menos el abono a capital, como siempre hemos estimado eso. Y así durante 72 meses. Y ya hemos estructurado esta tabla de amortización. Ahora sumamos que vamos a estimar también la tabla de amortización del banco investigado y esta tabla de amortización. Digamos que ese banco que investigamos tiene una modalidad de pagos de cuota fija 60 meses y una tasa de interés del 15% efectivo anual. Y entonces sería 15% efectivo anual la tasa de interés y como está en términos efectivos anuales, pues va a ser la que vamos a colocar acá. Vamos a calcular la tasa de interés periódica mensual. ¿Por qué? Porque la tabla de amortización la vamos a estructurar en meses. Entonces, la unidad más la tasa de interés efectiva anual elevamos a 1 sobre 12. 12, ¿por qué? Porque en un año hay 12 meses y restamos en 1 y tenemos la tasa de interés mensual. Hemos calculado la tasa de interés periódica mes vencida. Ahora bien, para calcular la tasa de interés nominal, simplemente debemos multiplicar la tasa de interés periódica ¿entre qué? Entre el apellido y el apellido es mes y en un año hay 12 meses, entonces únicamente vamos a poder multiplicar por 12 para poder calcular la tasa de interés nominal anual capitalizable mes vencido. Como siempre, o como ocurre generalmente mejor, la tasa de interés nominal anual es inferior a la tasa de interés efectiva anual. Solamente va a ser igual en la medida en que los periodos de capitalización sean años, pero aquí no son años, sino son meses. Hay 12 meses. Entonces, cuando los periodos de capitalización son inferiores a un año, la tasa de interés nominal va a ser inferior a la tasa de interés efectiva. En el sistema amortización constante a capital pudimos ver que la fórmula de el cálculo de las cuotas no nos era útil porque la cuota era variable. A diferencia de esto, en la modalidad de cuota fija sí nos es útil la fórmula de la estimación de la cuota o del cálculo de la cuota. Entonces, para calcular la cuota en el capital en préstamos, 135 millones por la unidad más la tasa de interés periódica mensual vencida, elevamos a ¿cuántos meses? 60 meses. Aquí, a diferencia de la modalidad de periodo muerto y periodo de gracia, no tenemos nada extraño. El plazo del crédito es el mismo periodo de amortización, por tanto elevamos a 60 meses y multiplicamos por la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? La tasa de interés periódica mensual, porque la tabla de amortización va a estar estructurada en meses. Todo eso que hicimos aquí arriba lo cerramos en paréntesis y lo dividimos entre lo que dice aquí abajo, la unidad más la tasa de interés periódica mensual
cerramos paréntesis, elevamos a 60 meses porque aquí no hay periodos de gracia ni periodos muertos, por tanto el plazo del crédito coincide con el periodo de amortización, restamos la unidad, como dice aquí en la fórmula, todo eso que hicimos aquí abajo lo encerramos en paréntesis y hemos estimado el valor de la cuota. Listo. Y vamos a estructurar la tabla de amortización. El primer periodo de una tabla de amortización con pagos de las cuotas al finalizar el mes, pues va a ser el periodo 1. Y el segundo periodo, pues va a ser el periodo 1 más la unidad, es decir, el periodo 2. Y el tercer periodo, pues va a ser el periodo 2 más la unidad, es decir, el periodo 3. Y así vamos a hacerlo durante 60 meses que dura este crédito. Bien, ahora vamos a calcular la columna de saldo inicial. El saldo inicial va a ser del primer periodo, va a ser el capital en préstamo, y el saldo inicial del segundo periodo va a ser el saldo final del primer periodo, y el saldo inicial del tercer periodo va a ser el saldo final del segundo periodo, y así durante los 60 meses que dura el préstamo. Ahora la cuota ya la estimamos aquí en la celda X, columna X, fila 15, es decir, la celda X15, y va a ser constante durante el plazo del crédito. Aquí no tenemos que hacer ninguna prueba lógica porque no tenemos ni periodo muerto ni tampoco periodo de gracia. Entonces, en este caso, esta cuota sí va a ser constante durante todo el plazo del crédito. Simplemente seleccionamos la celda X15, columna X, fila 15, la fijamos con F4 y va a ser nuestra cuota durante el plazo del crédito. 60 meses. El interés, como siempre hemos calculado, el interés va a ser el producto del saldo inicial por la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Periódica, mensual, porque la tabla de amortización está estructurada en términos mensuales. Y vamos a fijar esa tasa de interés, columna X, fila 12, con la tecla F4 porque va a ser la misma tasa de interés que vamos a aplicar en cada uno de los periodos del crédito. Y hemos estimado la columna interés. Abono a capital. El abono a capital, recordemos que la cuota está compuesta por una parte de pago de intereses y por otra parte que va a ir haciendo disminuciones al capital en préstamo o lo que es lo mismo, abonos a capital. Entonces, el abono será la cuota menos el interés, de tal manera que la cuota sea igual al abono más el interés. Y eso, pues, esta operación de restarle a la cuota el interés se va a hacer durante los 60 meses que dura el crédito. Finalmente, pues vamos a determinar esta columna saldo final, y el saldo final pues va a ser el capital en préstamo, que es el saldo inicial del primer periodo menos el abono a capital que se hace en ese primer periodo, y así durante los 60 meses que dura el préstamo. Y hemos determinado o estructurado esta tabla de amortización con cuota fija sin periodos de gracia y sin periodos muertos. Esta es una cuota fija durante todo el plazo del crédito. Es cuota fija durante todo el plazo de crédito, a diferencia de esta que es cuota fija con un periodo muerto, y a esta que es cuota fija con un periodo de gracia. Esta es cuota fija durante todo el plazo del préstamo. Bien, ya con eso pues ya podemos decir que hemos resuelto este primer punto que se nos pide en la parte colaborativa. Podemos verificar que las tablas de amortización están bien estructuradas si
si el valor del saldo final del último periodo es de 0 pesos. Obviamente, pues esa es la intención del concepto de amortización, hacer amortizaciones al crédito hasta que al final ya no tengamos deudas. Y hemos resuelto entonces las tablas de amortización para cada uno de los puntos.